Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hemos invitado para conversar sobre la muy difícil situación económica que está viviendo el país al doctor Gustavo Tarre Briceño. Gustavo, hay un dicho popular que dice que los venados no corren detrás de los perros. Sin embargo, en política económica está ocurriendo algo muy curioso, que la oposición que tradicionalmente le critica al gobierno cosas como el acudir ante el Fondo Monetario Internacional, aumentar los precios de la gasolina, eliminar subsidios, normalizar las tasas de interés o los tipos de cambio, ahora es la que le está pidiendo al gobierno que haga eso. ¿Qué está pasando en el país? Que ese rol tradicional de la oposición se ha cambiado y quien se resiste a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y quien se resiste al ajuste de precios, tarifas, tasas de interés, tipos de cambio, es el gobierno y no la oposición. Es en realidad algo muy extraño, ¿no? Porque es una oposición que pide cosas que son desagradables, que van a causar un impacto negativo en la opinión. Venimos pidiendo el aumento de la gasolina desde hace muchísimo tiempo. Y eso lo hacía la oposición cuando lo tradicional, digamos, es que la gente dijera, bueno, que el gobierno aumente la gasolina y después le caemos encima y le sacamos provecho político. Pero es que yo creo que lo largo que ha tenido, que ha sido la crisis venezolana, la duración de la crisis tan larga, ha traído un trastocamiento de muchas cosas. Una de ellas es que el rol de oposición yo creo que ya no puede existir. Yo no puedo ser de oposición. Yo tengo que criticar lo que me parece malo, pero no puedo asumir el papel de que todo lo que haga el gobierno lo voy a criticar, de que voy a sacarle provecho a todos los errores, de que no voy a reconocer ningún acierto pensando en ganar la próxima elección. Yo creo que eso ya el país no lo entiende, además uno no le sale a hacerlo, pues no le provoca hacerlo. A mí cuando subieron la gasolina, yo, aleluya, al fin subieron la gasolina. Es decir, las críticas que uno podía hacer es porque no subieron suficiente, sí, porque se quedaron cortos, porque es una torpeza la diferencia que hay entre la gasolina de bajo octanaje y la alta, que va a tener muchos problemas. Pero a mí me entró una satisfacción porque bueno, al fin están haciendo lo que hay que hacer, por doloroso que sea. Entonces, creo que esto es producto de la crisis y es una cosa que no se ve en otros países. A mí me ha pasado con periodistas internacionales, incluso con analistas políticos de afuera que me hacen exactamente esa observación y dicen, esto es el mundo al revés. Sí. ¿Cómo es posible que esté la oposición, como tú decías, están los perros corriendo adelante y los venados atrás? Pero creo que es eso, ¿no? Las cosas no están para que uno esté sacándole provecho, buscándole provechitos políticos, esas cositas. ¿Y qué es lo tan grave que está pasando que ha hecho que se cambie de esa manera el papel de los partidos políticos de oposición? Mira, algunas cifras. El poder adquisitivo de 1978 para acá se ha reducido 2 veces y media. Tenemos una cifra de desempleo que está entre 12 y 16%, una cifra de subempleo que está por encima del 50%, un producto bruto que viene cayendo. Hay unas pequeñas interrupciones, pero son ya lustros que se puede contar la caída del producto. La caída de la inversión es brutal. Adrúbal Batista me comentaba en estos días que él no conoce, como historiador de la economía, ningún país que haya visto una caída de la inversión privada tan fuerte como la de Venezuela en un periodo tan largo de tiempo. Bueno, son cosas que pueden estar muy cerca de llegar a la situación irremediable. Los países no quiebran y no fracasan, pero una vez se angustia de que Venezuela siga por tan mal camino. Ahora, hay cifras que a uno lo impresionan mucho. Por ejemplo, Venezuela es un país que tiene unos ingresos de dólares envidiables, o sea, con solo 20 millones de habitantes, los ingresos en dólares del país son superiores a los 16.000 millones de dólares. Y a pesar de que ha existido un control de cambio bastante estricto, por lo menos en lo que al mundo empresarial se refiere, las reservas han caído. ¿Cómo se explica eso? Hay también una caída relativa del ingreso. Si comparamos con el año 78, para quedarnos con la misma referencia, para tener el mismo ingreso per cápita en dólares, tendríamos que tener un ingreso petrolero de 36.000 millones, es decir, casi 3 veces más grande. Por la caída de la producción petrolera, la caída del precio del petróleo, el aumento de la población. Es decir, no somos tan ricos en petróleo como lo éramos antes. Y luego lo del control de cambio, bueno, es insólito. Yo creo que el diseño, los controles son malos. Ahora, si hubiese alguien esmerado en implementar un mecanismo de control
para batir un récord mundial de perversión, pues este diseño pareciera que fuera adrede. Y lo que tú señalas, Marcel, que es insólito, la actividad productiva se ve perjudicada, pero los inventos de viajes ficticios, agencias que se dedican, hay gente que está trabajando en defraudar a la Junta de Administración Cambiaria. Hicieron la locura de una ley de régimen cambiario que establece una cantidad de delitos y no hay el primer preso. Y en realidad hay cosas que sean tremendamente fáciles. Agarren y vean quiénes pidieron dólares para viajes de negocio y no salieron de viaje. Bueno, y aplíquenle esa ley para que por lo menos sirva para algo. Bueno, eso no se hace. Y las cifras que hay en materia de viajes son descomunales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y es el efecto perverso de los controles. Bueno, que quien no pensaba viajar inventa el viaje para beneficiarse de un dólar que significa un regalo de 80 bolívares por cada unidad que se compra, ¿no? Ahora, frente a esa situación en que la inversión viene, o sea, ha caído como en ningún otro país del mundo, los salarios se han degradado también de una manera lamentable, el endeudamiento del país ha crecido a unos niveles prácticamente impagables. ¿Qué soluciones propone COPEI? Mire, yo creo que lo primero que habría que hacer es asumir responsabilidades. Y yo creo que todos los que hemos tenido algún grado de conducción política tenemos que asumirlas, reconocerlas, analizarlas y ver dónde estuvieron las fallas. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho, y en esto me trae a la memoria una frase de Martin Luther King que decía que son muy responsables los que han gobernado y lo han hecho mal, pero son también muy responsables los que no han participado, los que se han abstenido, los que se han colocado al margen. Yo creo que esta crisis trae la necesidad de una mucho mayor participación. Por eso cuando la reacción de la gente es abstenerse de votar, y el voto no es el único elemento de participación, muy lejos de mí el pensar eso, pero yo quisiera ver que esto signifique que haya gente que nos saque a los políticos y se meta en la actividad para presentar nuevas soluciones. Es decir, esa pregunta, ¿qué piensa COPEI? Bueno, la gente está como cansada y no hay otra gente que piense. No quiere decir que nosotros estemos obligados a pensar, pero a mí me gustaría que hubiese un enriquecimiento del debate, precisamente por la gravedad de la situación. Ahora, diera la impresión, Marcel, que las cosas no son demasiado difíciles, que hay algunas medidas que son relativamente sencillas, que tienen un efecto doloroso y lo que llaman el shock los economistas, pero que luego permiten salir adelante. Y hay una serie de vitrinas en toda América Latina que nos ayudan a ver cuál es el camino correcto. Nos ayudan a ver por el error y no repetir los errores del Perú de la época de Alan García, o repetir los aciertos, como los aciertos de Chile, de Colombia, de México, de Argentina, de Brasil. Entonces, ¿cuál podría ser el catálogo? En primer lugar, una visión de conjunto. Este gobierno ha hecho muchas cosas dolorosas. Hemos tenido muchos de los efectos perniciosos o dolorosos del shock sin las ventajas por no tener la visión de conjunto. Pero digamos, un régimen cambiario, en primer lugar, sin controles y en segundo lugar, como es obvio, con el mercado fijando el precio de la moneda. Una redefinición del régimen de prestaciones sociales. Una negociación con el Fondo Monetario Internacional que restablezca en los mercados internacionales la confianza en Venezuela y que permita que la deuda que significa para el próximo año 1 de cada 3 bolívares el pago de deuda externa pueda ser renegociada y nos den algún respiro. Eso ya crea un clima para la inversión, crea un clima para privatizar, crea un clima para otorgar obras y servicios en régimen de concesión. Bueno, y ya eso, el país empieza a rodar. No son cosas demasiado complicadas. Están todas en documentos de este gobierno. Porque si tú analizas el discurso que dio el presidente Caldera cuando tomó posesión, el plan Corrales, las diversas formulaciones que ha hecho el gobierno de Venezuela, todas esas cosas están allí. Estos no son inventos diabólicos de la oposición, ni es la dictadura del Fondo Monetario Internacional, son las cosas que hay que hacer. No son demasiado complicadas. Lo único que requieren son, y yo creo que ahí está la dificultad, es primero explicar muy claramente que tienen efectos que durante un tiempo relativamente largo, que puede contarse en años, significan un sacrificio. Y en segundo lugar, que la cosa debe hacerse abiertamente y por consenso. Yo creo que lo más criticable de las últimas gestiones del gobierno es estar dando palos de ciego y además sin consultar con nadie. Vamos a cumplir unos compromisos. De regreso quisiera que analizáramos una por una las consecuencias de esas medidas. Ya regresamos. Las distintas medidas que se mencionan, una de las primeras es la eliminación del régimen de control de cambio.
En este momento ese cambio va a ser muy traumático porque hace 6 meses la diferencia entre el cambio oficial y el cambio paralelo era de menos de un 10%, pero en este momento es de más de un 70%. Entonces, eso significa prácticamente o sea, una devaluación de esa magnitud, va a significar un incremento en los precios o un deterioro en los salarios muy grande. ¿Puede el gobierno hacer eso? Bueno, yo creo que no tienen otro camino. No tiene otro camino porque la crisis que viene de reservas no va a demorar. Estamos exportando, en el último mes que vi de cifras, que fue agosto, era 23% más alto que el año anterior, con una inmensa recesión económica. Es decir, no estamos importando bienes de capital, eso no es para invertir, es la gente acumulando inventario, porque lo más barato que hay en Venezuela es $1, conseguido a 170. Bueno, ya tenemos la noticia que ha dado el gobierno, que prácticamente no va a dar más dólares. Entonces, antes uno podía importar un BMW o champaña o caviar pagando a 170. Ahora, si tú eres farmacéutico, tienes una droguería y quieres importar medicamentos, no vas a conseguir los dólares. Porque todas estas cosas traen, esto es consecuencia del régimen de controles. Esto no es nuevo, esto se sabía. Ahora, pero cuando Recadi pasó igualito. Pasó igualito. Y no queda más camino que tragar la medicina muy amarga. Ahora, este es un pueblo que está tomando medicina amarga desde hace mucho tiempo. Lo que yo lamento más del presidente Caldera, quien yo siento que es realmente el mayor responsable. Uno tiende a criticar a Matos Azócar, a criticar a los ministros, pero la culpa no es del ciego, la culpa es de quien le da el garrote. Y yo creo que de alguna manera esto que se está haciendo hasta ahora es lo que el doctor Caldera pensaba que era lo más conveniente para el país. Y ha presentado como verdades incontrovertibles situaciones que luego resultan falsas. Es decir, que el Estado sí puede controlar los precios. Y claro, ¿a quién no le gusta que le digan, mire señores, los precios no van a subir? Entonces, cuando las encuestas señalan que el pueblo venezolano es partidario del control de precios, bueno, hay que tener un PhD en economía prácticamente para decir, no, yo quiero que los precios suban a voluntad del mercado. Pero la gente ya está viendo que por más payasadas que haya hecho el IDEC, por más cierres de establecimientos, por más multas, los precios siguen subiendo o se generan escasez, es decir, todas esas cosas que sabemos que son los efectos de los controles. Ahora, ¿es evitable? ¿Se puede evitar la devaluación? Yo creo que no. Ahora vamos a esperar enero que pasen las elecciones para tomar una medida que es mejor tomar ya. Bueno, son 3 meses más que vamos a perder. Algún comentarista político decía que una de las grandes ventajas que tenía Rafael Caldera es que él no tenía, lo decía empezando su mandato, no tenía un partido político y que en consecuencia no iba a estar cuidando la elección subsiguiente. Bueno, esa desventaja la perdimos porque ahora el doctor Caldera se ha dedicado a fundar Convergencia y entonces el interés electoral de Convergencia en diciembre supedita la política gubernamental. Pero fíjate que el gobierno ha tomado una serie de medidas que avalan eso que decía tu amigo, de que el presidente no está cuidando las elecciones. O sea, el gobierno revisó los precios de la gasolina. Hay mucha gente que piensa, yo personalmente creo que con mucha razón, que el aumento fue insuficiente, pero se tomó la medida y ya se estableció yo te diría, en la opinión pública, la idea de que eso puede ser conveniente e incluso necesario. Se revisaron las tarifas de teléfono que las estaban frenando, violando, por cierto, el contrato que había firmado el gobierno, pero el hecho es que se rompió también esa actitud negativa que había. Por fin se está contratando los bancos que van a representar los intereses de la nación en las privatizaciones de la banca nacionalizada y de algunas de las empresas de Guayana. Mandaron a Matos Azócar a que fuera a hablar con el Fondo Monetario Internacional. O sea, sí se está viendo un movimiento. Sí, pero manteniendo una especie de cultura del engaño. El discurso del presidente de la República cuando anuncia el aumento de la gasolina es un discurso muy extraño, porque lo que anuncia es la rebaja de unos céntimos de la gasolina popular, se extiende sobre ello y dice, bueno, y de paso, también subimos la de alto octanaje. Cuando Matos viaja a Washington al Fondo Monetario, no es que Venezuela cambió de posición, es que el fondo está cambiando. Y que el Fondo Monetario ya no es tan exigente como antes. Pero los políticos no nos han acostumbrado a ese lenguaje ambiguo. Eso es lo que no puede ser, Marcelo. Yo creo que la crisis pide definiciones muy, muy claras.
ya no podemos seguir en ese plan, ¿no? Es decir, critico el IVA y luego entonces invento el impuesto a las ventas al mayor y el consumo suntuario. No, señores, es el IVA. Y ya hoy hay en la prensa, en estos días salió en la prensa una información de que el SENAT está preparando un proyecto de ley para regresar al IVA de verdad. Sí. Porque Sí, es que absurdo. sería mucho más conveniente. Es mucho más eficiente como Sí. impuesto. Entonces, lo que yo más le reclamaría al presidente de la República es que no reconozca que se equivocó. Había dos cartas de intención, la que él firmó con el pueblo venezolano, que no la puede cumplir, y la que va a tener que firmar en inglés con el Fondo Monetario, porque eso es otra cosa que no han dicho. No hay desembolso del Fondo Monetario sin carta de intención. Entonces, vamos a firmar una carta de intención, pero dígalo. Y diga cuáles son las consecuencias y que la vamos a pasar mal. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, que los políticos hemos acostumbrado a Venezuela a ese lenguaje ambiguo, ¿no? No es lo uno, no es lo otro, es todo lo contrario. Bueno, eso no puede ser. Yo creo que ya el país está hasta aquí, pues. Y cuando la oposición insiste en restregarle estas cosas en la cara al presidente, en cierta forma no está contribuyendo a que él se vea obligado a usar ese lenguaje ambiguo. A lo mejor, Marcelino. Entonces, uno pensaría... Porque fíjate, sí. si es conveniente que Venezuela negocie con el Fondo Monetario, yo creo que más que conveniente, yo creo que es necesario, que es indispensable, porque si no nos vamos a quedar sin reservas internacionales y vamos a entrar en una moratoria de pago, porque aquí no hay dólares suficientes para hacer los compromisos de todos esos refinanciamientos absurdos que firmaron el gobierno del presidente Pérez y el gobierno del presidente Lucinchi. Pero bueno, ya eso pasó y ya esos son compromisos que se adquirieron. Entonces, si es necesario, ¿por qué estarle recordando al presidente, mire, es que usted también había firmado una carta de intención por ahí en donde decía que no iba a hablar con el Fondo Monetario? Bueno, mira, a lo mejor en aquel momento él pensaba que eso era posible y ahora no es, pues. Claro, este es el aprendizaje más caro, creo yo, de la historia de la humanidad. Este breve curso de economía política que en año y medio ha tomado el doctor Caldera es la maestría más cara que ha habido en la historia de la humanidad. Esto ha costado 400.000 puestos de trabajo. Esto ha costado 4 o 5 mil millones de dólares de reservas. Esto ha costado un déficit fiscal que ya prácticamente no podemos tapar. Esto ha costado que no estamos en capacidad de pagar deuda. Bueno, esto ha costado muchísima plata. Ahora, yo estoy dispuesto, como político, digamos, en el nivel, por pequeño que sea que a mí me toque, a hacer todo lo que haya que hacer para que las cosas se hagan bien. Incluso si es quedarme callado, me quedo callado para que no diga el doctor Caldera que le estamos recordando las cosas de antes. Entonces, bueno, asimilo incluso eso que tú me dices. A lo mejor no es conveniente que estemos diciendo eso. Lo importante es que las cosas se hagan, no que alguien le saque provecho. Ahora, tú señalabas entre los problemas que están pendientes, que de acuerdo al presupuesto para el año 96, de cada 3 bolívares, 1 tiene que ir a pagar intereses de esas deudas internas y externas que el país tiene. Eso es suponiendo que el gobierno pueda recaudar la cifra de ingresos que ahí se menciona, la cual da la impresión de que es imposible de recaudar. De manera que a lo mejor no es 1 de cada 3, sino 1 de cada 2 bolívares. Ahora, ¿cómo puede un país desarrollarse, crecer, vivir, si de cada 2 bolívares que tiene 1 es para pagar intereses a tasas subsidiadas? Porque esa es otra cosa que no se ha mencionado, que las tasas de interés de la deuda interna venezolana es una tasa altamente subsidiada. Entonces no es descartable que en un plazo relativamente corto todo el presupuesto tenga que destinarse al pago de intereses de la deuda. Eso es absolutamente cierto. Y cuando nosotros en la Comisión de Finanzas le pedimos al ministro que reformulara el presupuesto, es porque prácticamente pagando la deuda no queda para mantener funcionando al Estado venezolano y funcionando en los términos en que lo hace, sí, a la manera en que lo hace. No estamos hablando de un Estado óptimo, estamos hablando de estos servicios públicos que son muy malos y que van a ser peores porque tienen menos recursos. Ahora, el señalamiento sobre presupuesto y sobre monto de deuda es el que obliga a ir afuera, porque es posible refinanciar deuda. Es posible también que si la actividad económica se recupera, la recaudación en vez de mermar se incremente, porque tu señalamiento, si seguimos en crisis, el impuesto sobre la renta supone renta, el impuesto a las ventas supone ventas, es decir, supone una actividad económica que se esté dando. sí. Yo tengo el grave temor que se evidencia en tu pregunta de que la recesión y la contracción económica haga que tengamos menos renta y que tengamos menos ventas y en consecuencia menos tributos, menos impuestos.
Y por más que el SENAT perfeccione sus mecanismos de recaudación, todo tiene su límite, porque no se, cuando las cifras de evasión fiscal que son muy preocupantes, bueno, eso toma mucho tiempo en lograr hacer una maquinaria de percepción del gasto, del tributo, que logre realmente, el primer éxito del SENAT es fácil, Sí. porque son, digamos, los evasores más balurdos, los que son Sí. fáciles de detectar. Pero luego se perfecciona y los abogados que buscan no solamente la evasión, sino la ilusión. Y cuando uno ha visto cómo funciona esto en los países desarrollados. Bueno, en España tomó unos 8 años. Bueno, fíjate, y eso que, bien interesante el ejemplo. En España tomó 8 años, pero España tenía siglos de tradición de impuestos a las ventas. Venezuela Así no es. tenía ninguna. O sea, aquí hace años de años que no se cobra ningún impuesto a las ventas, desde la época de la colonia. Así es. Y con el agravante de que es un país que se acostumbró a la renta. Y psicológicamente no hemos salido de ello. Yo creo que una de las cosas que habría que lograr desde el punto de vista de la pedagogía social es explicarle al país que ya no somos un país rico, que tenemos el privilegio frente a otras naciones de un chequecito petrolero que no es nada malo, pero que no alcanza, y que tenemos que poner del bolsillo como estamos poniendo, porque estamos poniendo mucho más que antes, y hay una cuenta que sacan algunos que no es malo, sobre todo para la clase media, recordarla. Cuando se dice que la presión tributaria todavía es baja, hay que recordar que la clase media paga vigilantes en los edificios, paga educación, paga clínicas privadas, paga mecánicos por los huecos en las calles que le rompen los vehículos, es decir, que Hay eso una cantidad de cosas que en otros que en países otros no tiene que países pagar. no se paga porque uno paga el impuesto y gracias al impuesto los niños van a la escuela, los hospitales funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, lo de la presión tributaria es también algo que hay que ver con cuidado y por eso yo no estoy de acuerdo con más impuestos. No podemos seguir subiendo los impuestos indefinidamente. Yo no, es decir, no me niego a que el IVA pueda variar unos puntos, pero impuestos a los débitos bancarios, todo ese tipo de cosas que el gobierno recurrentemente plantea, yo creo que esa no es la salida. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme a otro de los puntos que tú mencionaste, la necesidad de reformar el régimen de prestaciones sociales, porque o sea, cada vez hay más gente que viene planteando la conveniencia de esto, pero también, sobre todo la dirigencia sindical vinculada a las actividades públicas, se ha venido oponiendo sistemáticamente a esto. Y lo paradójico es que en el sector público ni siquiera existe una reserva de prestaciones sociales, ni siquiera pagan intereses sobre las prestaciones sociales. Y esos son los que más se oponen a que se cambie ese sistema que es desastroso para ellos. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos que entre los temas que necesitan atención urgente está el de las prestaciones sociales. El régimen de prestaciones sociales en este momento ha resultado uno de los peores obstáculos para que la gente reciba una remuneración adecuada y consona con el esfuerzo que está haciendo. Como instrumento de ahorro han resultado muy perversos también y muy inútiles. Y curiosamente quienes más se oponen a la reforma son los que están peor en este momento, que son los trabajadores del sector público, que no tienen reserva de prestaciones y que no reciben intereses sobre las prestaciones y que cada vez que ocurre una devaluación, aunque no se den cuenta, ven mermado el poder adquisitivo de ese ahorro que teóricamente tienen. Sí, es un tema realmente extraño porque es aparentemente sencillo. No debe haber mayor discusión sobre el punto, porque en el sector privado el porcentaje de trabajadores que ya ha retirado sus prestaciones es alto. Luego hay las prácticas ilegales e indebidas de empresas que quiebran todos los años para efectos de liquidar a la gente y no tener que ir acumulando prestaciones. Y entonces eso además trae una economía extrañísima, pues empresas que mueren y nacen a cada rato para evitar el fardo de las prestaciones. Pero en el sector privado, en líneas generales, es un problema que ya no trae los beneficios que debería haber traído porque la gente ha dispuesto del dinero. Sigue pesando, sin embargo, singularmente para los incrementos salariales. Y en consecuencia trae el efecto muy pernicioso de que los trabajadores con mucha antigüedad en las empresas, que deberían ser el soporte de la empresa, los más veteranos, los que conocen más, los que han demostrado la lealtad a la empresa, los que han demostrado competencia, bueno, empiezan a ser mal vistos por el dueño de la empresa porque les cuesta muy caro. Y por cuánto hay que multiplicar el ingreso para fulano que tiene 20 años aquí, caramba. Entonces va a terminar siendo mejor que fulano se vaya. Bueno, eso es increíblemente dañino. Y en el sector público es una masa descomunal de dinero que se le debe a los trabajadores.
Yo he estado en estos días reunido con los gremios universitarios. Y bueno, lo que se le debe a los profesores universitarios por materia de prestaciones e intereses de prestaciones es superior a los 300.000 millones de bolívares. Estamos hablando de un sector muy pequeñito. Y es deuda, porque no es que los profesores se volvieron locos y están pidiendo una cosa Sí. que no les toca. No, eso se les debe por aplicación de la ley del trabajo. Entonces, prestaciones más intereses de prestaciones no están causadas, ¿no? Pero debe haber un fideicomiso y los intereses deben estar depositados y de pagársela a los profesores. Bueno, entonces el manejo de la universidad se vuelve prácticamente imposible por el problema de las prestaciones. Así ocurre con todo el sector público. Y bueno, vuelvo a citar a Drúbal Batista, en el famoso plan Batista de tan efímera duración, pues se planteaba que había que vender acciones de PDVSA para poderle pagar a los trabajadores del sector público lo que se les debe en materia de prestaciones. Bueno, todos esos efectos se podrían empezar a minorar y finalmente cambiar con un cambio de régimen de prestaciones. Sobre esto se ha hablado muchísimo. Se constituyó una comisión que presidió el rector de la Universidad Católica, el padre Ugalde. Esta comisión presentó su informe. El informe son opciones, no es una receta definitiva. Pero hay mucho que se han dado en esto. Se ha hablado además de que se dejen los dos regímenes y que cada trabajador escoja qué es lo que más le conviene, que es absolutamente lo más democrático. Bueno, y sin embargo, no se termina de tomar la decisión. Y es algo que yo creo que sería tremendamente importante. Yo a veces he conversado con inversionistas extranjeros que no entienden sencillamente. Sí. Y uno se cansa en explicarles y entonces no entienden cómo es este asunto de las prestaciones, porque no les parece concebible que en un país las cosas se manejen así. Y bueno, y eso está engavetado desde hace, no sé si son 3, 4 meses que la Comisión Ugalde rindió su informe y el tema no se volvió a tocar. Porque este es un país además que todo se olvida. El pacto antiinflacionario, por ejemplo, firmado en Miraflores con la mayor solemnidad, el presidente de la República testigo hipercalificado. Pues resulta que eran 30 días lo que se daban para que luego materializar y concretar este acuerdo entre los sectores de la producción. Entonces se olvidó y se archivó y pasamos a otro tema y las cosas que se quedaron en el aire siguen en el aire. Entonces, una de las cosas que yo creo que se requiere es la agenda del país. Y para eso, el diálogo. Y otra de las grandes carencias de este gobierno, creo que fue el obispo de Coro, Monseñor Líquer, que dijo que este era un gobierno autista. Y yo creo que eso es muy cierto. Este es un gobierno que no comunica, no se comunica, no oye, no expresa opinión, está encerrado en sí mismo y una crisis de esta dimensión requiere fundamentalmente del diálogo. Uno de los temas que tú has venido planteando con insistencia es el de el presupuesto para el año 96. Y mucha gente lo ve con mucha preocupación. A mí personalmente me preocupa mucho que el déficit enorme que hay en ese presupuesto, y me preocupa sobre todo que vayan a cubrir ese déficit, porque si cubren ese déficit, definitivamente la inflación no va a ser del 70 o el 100% como ha sido este año, sino que entonces sí vamos a ver inflaciones estilo las que hubo en Argentina o en Bolivia o en Brasil. Mira, la pregunta permite alertar sobre lo que creo yo que es el riesgo más grande que tiene Venezuela, que es lo que llaman los economistas monetizar el déficit, es decir, tapar el hueco con la producción de dinero inorgánico. Bueno, esa es una tentación que hay y frente a lo que es aparentemente más doloroso, que son las políticas de ajuste, esta maquinita que saca billetes empuja la arruga y bueno, y más adelante veremos. Entonces, el problema del presupuesto, lo hemos tratado en la Comisión de Finanzas de una manera muy tajante, incluso se nos ha criticado la forma como lo hicimos, es decirle al gobierno, mire señores, en estas condiciones ese presupuesto no lo aprobamos. Y señalamos por qué, porque es absolutamente deficitario. Los ingresos pudieran estar, como tú lo señalabas, sobreestimados y el gasto está totalmente subestimado. Entonces ahí hay un inmenso hueco que obviamente uno podría hacerse los locos y taparse los ojos y levantar la mano, pero eso es una irresponsabilidad. Alguna gente nos critica el haberlo hecho el año anterior y puede tener razón la crítica. Yo lo que pienso es que el año anterior era un gobierno que estaba empezando. Negarle el presupuesto a un gobierno que está llegando parecía como negarle la sal y el agua. Sabíamos que tenía muchos de los efectos que tiene este presupuesto, pero el del 96 no se puede aprobar tal como está presentado. Ahora, cuando le decimos al gobierno reformúlelo, lo que menos me esperaba yo fue la reacción gubernamental. Ah, bueno, reconduzcan. Ahora, eso sería bueno, terrible, pero ¿no? esa es hoy la posición oficial.
yo pensaba, bueno, Pero es que reconducir el presupuesto con la inflación que hubo este año significa que para todo va a haber la mitad del así dinero es, que hubo este año. O sea, si este año faltó el dinero, el exacto. año que viene va a faltar Bueno, muchísimo así más. es. Entonces, yo lo que pensaba es que, bueno, dada esta actitud de la Comisión de Finanzas, y lo hicimos sin esperar que se reiniciaran las sesiones, porque había 6 semanas disponibles para sentarse a conversar, nos van a llamar y me dicen, bueno, señores, ¿qué sugieren ustedes? Y ahí hubiésemos dicho, mire, el problema no es el presupuesto, es la política económica. Este presupuesto es consecuencia de esta política. Vamos a hablar de la política económica. Bueno, pues esa conversación no se dio. La respuesta del ministro Matos Azócar fue, bueno, que se reconduzca. El gobierno se siente satisfecho con la reconducción del presupuesto, cosa que a mí me parece insólita. Eso no puede ser. O sea, yo me imagino que eso es una manera de tratar de asustarlos a No, no, ustedes, yo ¿no? tengo una comunicación muy formal del ministro de Hacienda en que se me dice, mire, no, aprovechen entonces, ya que no van a discutir presupuestos, para discutir tal y tal ley, no manda ningún proyecto en relación a esas leyes, y en enero veremos entonces qué hacemos con el presupuesto. Eso está escrito en un documento oficial que lleva la firma del ministro de Hacienda y que yo me imagino que el presidente de la República conocerá. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿vamos a reconducir? Yo creo que sí, que vamos camino a reconducir, porque este como está, no lo vamos a aprobar. No puede el Congreso. Pero si los servicios públicos se están cayendo a pedazos, los salarios en la administración pública son de hambre. Bueno, Entonces, no alcanza el dinero para pagar los intereses de la deuda y la deuda ha crecido. Entonces, ¿cómo van a...? bueno, pero todo eso que tú dices es así en el presupuesto reconducido y en el proyecto presentado. Porque en el proyecto presentado no hay incrementos salariales, no hay incrementos para pago de tarifas de servicios. Es decir, los ministerios, las empresas del Estado, los institutos autónomos piensan que van a seguir pagando la misma factura telefónica, la misma factura de luz, la misma factura de agua. Y eso es mentira, eso sabemos que no es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no les van a pagar. Claro. La deuda del sector eléctrico del Estado venezolano es de 170.000 millones de bolívares. Solamente, es decir, eso es Electricidad de Caracas, a Edelca, en el BAR, en Elco, en el BEN, a las empresas que prestan el servicio de energía. 170.000 millones. No hay nada para pagarle. Y como no se prevén incrementos... O sea que los consumidores van a tener que pagar vía aumentos de tarifa esos huecos que el gobierno o las deja. empresas van a terminar cerrando, ¿no? Porque nadie va a prestar servicio indefinidamente a pérdida. Entonces, todo conduce a sentarse en una mesa y decir, señores, ¿qué hacemos? Las empresas hidrológicas no tienen aporte presupuestario en el proyecto del año que viene. Ahora, ¿qué puede? Entonces, ¿cómo van a funcionar? Bueno, o cierran, no funcionan, o incrementan bestialmente las tarifas. Son las dos posibilidades. Pero bueno, vamos a sentarnos a ver qué hacemos. Hay además la posibilidad de ser más eficientes, hay un montón de agua que se pierde. Pero vamos a sentarnos a discutir ese punto. Bueno, eso no se discute, entonces vamos a reconducir. Entonces, estamos Pero llegando... como actitud de niño malcriado, ¿no? Yo creo que hay en el gobierno algo de eso, ¿no? Y en el ministro Matos Azócar en particular. El Congreso no le gusta el presupuesto, reconduzcan. Los tribunales están investigando al asunto de las manzanas y las peras y los pececillos de colores. La empresa seguirá recibiendo dólares hasta tanto no se compruebe la comisión de un delito. Es decir, hay una especie de altanería, de desprecio, y a lo mejor se puede despreciar al Congreso, no estamos demasiado bien en la opinión pública, pero es que a través del Congreso se desprecia a la opinión pública y al país, porque una de las grandes utilidades que tiene el Congreso es que todas esas cosas que nosotros hacemos allá, las interpelaciones, recibimos a los ministros, eso no es para que nosotros sepamos lo que está pasando, o no es solo para eso, es porque todo eso se hace en presencia de la televisión, de los medios de comunicación, y sale el día siguiente en los periódicos y en los noticieros de televisión, y el país se entera. Cuando no se informa el Congreso, es al país al que no se le está informando. Y cuando nosotros reclamamos que no se puede ir a la banca internacional a hipotecar la factura de la regalía petrolera sin haber conversado, sin haber explicado qué es lo que se va a hacer, bueno, no es porque el Congreso quiere preservar un privilegio, es porque cuando se informa el Congreso el país se entera. Bueno, y el gobierno no lo hace, y se van al Fondo Monetario sin decirle a nadie que fueron. Yo vi la carpetica por fuera, que se dice Agenda Venezuela, ahora no sé qué dice, y nadie sabe qué dice. Vamos a cumplir unos compromisos. De regreso quisiera insistir un poco en este tema de la información, porque muchas de estas desgracias que nos han ocurrido en los últimos 20 años tienen que ver con la falta de transparencia en la gestión de los gobernantes. Todo el tema de la deuda llegó a las proporciones que tiene porque no se le informaba al país o se le mentía. Este problema de las reservas tiene mucho que ver con eso. O sea, a la gente no se le ha dicho a dónde han ido a parar los dólares. ¿Cómo es posible que con un estricto control de cambio, y eso lo han vivido todas las empresas serias de este país,
las reservas hayan caído en más de 2.000 millones de bolívares? ¿Cómo es posible que estemos a punto de entrar en cesación de pagos de nuestros compromisos internacionales cuando el país recibe 16.000 o 17.000 millones de dólares al año y además tiene unas reservas internacionales y un oro misterioso, por cierto, porque ya no se sabe ni cuánto es el oro, ni dónde está, ni si está o no en plena propiedad del país? O sea, hay la sospecha de que mucho de ese oro está hipotecado, está dado en garantía, está vendido con opciones de recompra, pero nadie le habla claro al país. Entonces, yo creo que eso contribuye mucho a la pérdida de fe en las instituciones. O sea, el gobierno no le dice la verdad al país, el Banco Central no le dice la verdad al país, la Junta de Administración Cambiaria, o sea, una serie de entidades importantes que han recibido un mandato y una confianza del pueblo venezolano y no rinden cuentas, no explican, ni siquiera informan. Entonces, quisiera que habláramos un poco más de eso. Ya regresamos. En un momento comentábamos que una de las peores cosas que están pasando es la falta de información adecuada. En este momento, evidentemente, las actitudes del ministro de Hacienda y de otros altos funcionarios públicos, luce como obvio que Venezuela está atravesando una crisis de liquidez, o sea que no tiene suficiente dinero para pagar los compromisos internacionales que tiene. Sin embargo, nadie se explica cómo ha podido ocurrir eso. Tenemos más de un año con control de cambio, ahora nos dicen que las reservas han caído, ahora resulta que hay unos pasivos de reserva, algo que no se le ha explicado al país. Resulta que aunque se habla de unas reservas teóricas de 9.500 millones, hay alrededor de 4.000 millones que no son de Venezuela. O sea que las verdaderas reservas de Venezuela no son sino 5.000 y tantos millones. Y además, una buena parte de esos 5.000 y tantos millones están en oro. Y sobre ese oro, desde la época del difunto doctor Tinoco, hay cuentas que no se le han explicado al país. ¿Dónde está ese oro? ¿Está en las bóvedas del Banco Central? ¿Pertenece a Venezuela? ¿Está libre de todo gravamen? Entonces, y así con cualquier cuenta del Estado uno se encuentra el mismo misterio, el mismo ocultamiento. Entonces, ¿cómo pueden ustedes en el Congreso hacer las preguntas que deben hacer? ¿Cómo pueden los demás funcionarios públicos tomar medidas y decisiones adecuadas si no hay información, si no hay transparencia, si hay toda esta confusión? Yo quisiera, Marcelo, ir un poco, antes de contestar la pregunta específica, a algo mucho más amplio. Y es que uno de los grandes fracasos de nuestro sistema educativo, de lo que llama el fraude de la educación, según el ministro Cárdenas, es que no hemos formado un venezolano crítico. Lo más que conseguimos es un venezolano informado y mal informado. Pero no basta recibir información, porque el flujo de información es tremendo en Venezuela. Los medios de comunicación están presentes en una magnitud que afortunadamente superan a muchos otros países. Pero el venezolano no es crítico frente a la información. Y entonces el gobierno le dice una cosa y se la traga, porque nunca se le enseñó a pensar con una mente crítica. Y entonces eso trae que no hay una cultura, no digamos una cultura económica. A veces la gente dice, no va a la Argentina y se consigue que el chofer de taxi es una especie de doctor en economía. Y es cierto, porque son sistemas educativos que generan la crítica. Y bueno, el tema económico, todos los que no somos economistas, que estamos hablando de estos temas, hemos aprendido, bueno, porque es realmente la principal preocupación del país. Y uno lee, busca informarse, pero no está el venezolano preparado para la crítica. Y yo creo que ese es un primer punto que habría que tratar de superar, y creo que en eso los medios de comunicación tienen un papel importantísimo que jugar en el futuro, que es abrirle la mente al país. Ahora, al lado de eso tenemos un gobierno que se niegan a informar, políticos que no hablan claro. Todo eso contribuye a esa ausencia de crítica. Hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, los debates en las campañas electorales. El presidente de la República, el doctor Caldera, se negó a debatir en la campaña electoral. Razones tácticas electorales justifican muy bien la decisión. Él iba ganando, no tenía nada que ganar con un debate y mucho que perder. Si Osvaldo Álvarez Paz o cualquiera de los otros candidatos hubiera dado un revolcón al doctor Caldera, pues se derrumbaba esa ventaja electoral. En consecuencia, sí. Y si el doctor Caldera se lucía, pues es lo que todo el mundo esperaba. El doctor Caldera sabe mucho y pues era lógico que se luciera. No le convenía debatir, pero al pueblo venezolano sí le convenía
si le hubiese convenido el debate, para aprender, para confrontar. Nosotros estamos planteando ahora un debate mío con el ministro de Hacienda. Y la idea no es, alguien ha dicho por allí que eso es electoral. Bueno, ni el ministro ni yo somos candidatos a nada. Ni creo yo que nadie va a votar por los gobernadores copellanos si a mí me va bien en el debate o al ministro le va mal. Incluso el problema no es que nos vaya bien en el debate. El problema es que la gente tenga una confrontación de ideas y hay una fuerza pedagógica en el debate político que nosotros de alguna manera perdemos porque no debatimos. Y debatimos, cuando debatimos lo hacemos mucho más en la idea de la diatriba, Sí. de la descalificación del interlocutor. Pero es una idea estupenda, ¿no? La idea de que el ministro debata claro, pues, con ustedes en... y tiene que hacerlo, y lamentablemente el mecanismo de la interpelación en el Congreso es muy pesado, pues son horas. Entonces los periodistas se cansan y además si no se llega, si se quedaran allí y transmitieran en vivo, serían los televidentes los que se cansarían. Los medios de comunicación modernos exigen, y la televisión en particular exige cosas que sean relativamente breves, pero no necesariamente es masificador. Puede ser perfectamente explicativo, puede tener una gran fuerza pedagógica y yo creo que eso hay que lograrlo. Y todo ese problema, esa pregunta que tú hiciste, yo creo que es vital para el futuro de Venezuela. Nosotros podemos superar las dificultades económicas, pero no tengamos un pueblo informado y crítico frente a la información, este es un país que no va a ninguna parte. ¿Y qué posibilidades le ves tú a ese debate? Porque se han probado, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en este momento de la crisis es el alto grado de madurez en la oposición, al que no estábamos acostumbrados. Pero por primera vez uno ve a la oposición, como decíamos al inicio del programa, planteando las soluciones que no son fáciles de tomar y que perfectamente bien podrían dejárselas al gobierno y que el gobierno cargue con esa responsabilidad. Pues, el gobierno tiene sus satisfacciones, también tiene sus cargas. Pero en este momento hay un alto grado de madurez. Y si uno se pone a ver la carta que Acción Democrática le dirige al presidente de la República, los planteamientos que COPEI ha venido haciendo, en el fondo coinciden con la idea que tienen muchos de los organismos multilaterales o de los organismos internacionales con respecto a cómo sanear la economía. De manera que yo creo que a pesar de que no existe la transparencia en la información o la claridad en la información y de que es verdad que muchos venezolanos no tenemos suficiente espíritu crítico, sin embargo, están dadas todas las condiciones para que se tomen las medidas adecuadas. Yo creo que es una suerte para Venezuela y para el gobierno el tener una oposición con la actitud que en este momento tienen Acción Democrática y COPEI. Eso debería facilitar muchísimo la adopción de las medidas indispensables. Hay muchas cosas que ayudan. El prestigio que todavía le queda al presidente de la República ayuda mucho. Su honestidad ayuda mucho. Nadie va a pensar que si Caldera va al Fondo Monetario porque le van a dar unos reales, porque se mete en un negocio, porque hay algo turbio. Eso es muy importante. Que la gente cosa que sí sucedió en el pasado. Que la gente antes lo veía raro, pues, ese tipo de negociación. Hay muchas cartas a favor. Y la otra cosa que yo creo que es importantísimo es la potencialidad que tiene el país. Lo que a mí más me llama la atención de conversar, y mi cargo me obliga a hacerlo con mucha gente que viene de afuera, es que la gente no entiende por qué estamos mal. Me dicen, pero ¿cómo Venezuela puede estar mal? Venezuela tiene todo para estar muy bien. Y tiene recursos humanos, tiene recursos naturales, tiene de todo. Y entonces la gente no concibe que un país como Venezuela pueda estar mal. Y realmente ya llega un momento que uno no haya que explicar, ¿qué puede uno decirle a esa Ahora, gente? frente a un país que transmite toda esa potencialidad que transmite Venezuela y que obviamente tiene, el Fondo Monetario, el Banco Mundial o cualquier organismo al que nos acerquemos va a ser muy exigente porque Venezuela tiene mucho que ofrecer. Por otra parte, ya en una oportunidad engañó al Fondo Monetario. O sea, después de todos los compromisos que se hicieron durante el gobierno del presidente Pérez y que después y que fueron incumplidos, el Fondo Monetario que maneja dinero que es de todo el mundo, o sea, no es que es un organismo con dinero propio, él tiene que rendirle cuenta a los que le encomiendan el uso de ese dinero, va a ser mucho más exigente, o sea, aunque digan que no vamos a negociar con el fondo, el hecho es que Venezuela sí va a tener que negociar y sí va a tener que adquirir compromisos serios.
graves, difíciles. Y además el fondo no es tonto, el fondo desembolsa a cambio de metas. Y fue lo que pasó en el gobierno de Pérez. Cuando se dejaron de cumplir ciertas metas, se pararon los desembolsos. Del paquete que había para Venezuela de ayuda económica, creo que fueron 1.600 millones de dólares que se quedaron, porque se dejaron de cumplir las metas, se dejaron de tomar las medidas. El pensar que nosotros vamos a llegar al fondo con una viveza y que vamos a acariciarlo, eso es una absoluta ilusión. Esa es una gente muy, muy seria. Y hay que explicarle al país que ese no es el coco, que ese no es el culpable. Los culpables somos nosotros, el culpable no es el fondo. Si nosotros vamos al fondo es porque estamos mal. Ahora, el fondo existe, entre otras cosas, porque Venezuela contribuyó a crearlo. Venezuela lo mantiene con su cuota, por pequeña que sea en relación a los otros países. Y tiene no solamente un recetario, que es lo que la gente suele ver, tiene mecanismos para ayudar. Y esos mecanismos son los que presidieron su creación y son los que nosotros suscribimos cuando nos hicimos miembros del Fondo Monetario. Entonces, todo eso lleva a que las cosas hay que plantearlas, pero sobre todo hay que explicárselas a los venezolanos. Ahora, una cosa que ayudaría mucho en esta explicación al país sería ese debate que ustedes han planteado. ¿Qué posibilidades le ves tú al debate tuyo con el ministro de Hacienda y cómo podemos nosotros, los medios de comunicación, contribuir a que ese debate tenga lugar, a que sea percibido por el gobierno y por el ministro como algo útil, como algo conveniente? Bueno, mira, nosotros lo planteamos y creo que la carta de Ramón Guillermo Veledo dirigida al ministro y en la forma más institucional, no es zumbarle un guante en la calle, no es una actitud de guapetón de barrio, ¿no? Es una carta resaltando el valor pedagógico del debate, la importancia de que el país esté informado, mucho más cuando va a estar regresando de Washington, si esto se hace de inmediato. Bueno, yo creo que para el gobierno es importante que esto se haga, para el ministro es importante porque es una oportunidad de debatir y yo no voy a ese debate con ánimo de ganarlo. Es decir, yo no voy a tratar de revolcar a Matos, eso no es la intención. Ahora, he oído, no sé si será cierto, pero que dentro del gobierno también hay diversidad de opiniones y que así como el ministro Matos y el ministro Paredes tienen su posición, hay otros ministros y otros funcionarios públicos que piensan muy distinto. Por ejemplo, se dice que el ministro de Fomento, el ministro del Fondo de Inversiones, el ministro de Agricultura, el director del CENIAT, el presidente PDVSA, tienen una visión muy distinta a la que tienen el ministro Matos y el ministro Paredes. Por cierto, bastante más parecida a la que tú has expresado, a la que Acción Democrática ha expresado. Entonces, sí, de repente, si el debate no se da contigo, no se pudiera dar el debate con Corrales o con Bernardes. Mira, en el caso particular de Carlos Bernardes, que tiene una tarea que es imprescindible para Venezuela, que es la privatización, hemos tratado de darle toda la ayuda posible, porque pensamos que está haciendo lo que hay que hacer en el sentido correcto, tiene un marco que no lo ayuda, porque para él debe ser bien difícil sentarse con los eventuales compradores de los activos que queremos privatizar y la gente le empieza a hablar, y el control de cambios y esto y aquello, y él va a estar, sí, él tiene que estar muy incómodo, pero lo hemos ayudado mucho. Y las relaciones que tiene la oposición y que tiene el Congreso con el presidente PDVSA, con el superintendente de Administración Tributaria son excelentes y denotan ese cambio de actitud que tú señalabas de la oposición. El que lo está haciendo bien va a tener apoyo en el Congreso. Matos ha logrado encarnar esa prepotencia, esa ausencia de diálogo, pero también es parte del juego del presidente de la República. El presidente de la República es un maestro de la política, él no sabrá mucho de economía, pero de política sabe más que todos nosotros juntos. Y él juega entonces a tener esos ministros. Y entonces llega alguien que quiere oír una visión de mercado. Estás atribuyendo. ¿Tú crees que eso que es casualidad que tengan el mismo gabinete sentados a Bernardes y a Matos? Yo creo que eso es sano, que tenga diversidad de opiniones. Yo creo que el presidente está esperando que el ministro de Hacienda asuma su responsabilidad y presente un plan. Pero es que yo siento que tiene que Yo no creo que el presidente se puede sentir satisfecho de ver lo que está pasando con la economía. Pero tiene que haber coherencia, tiene que haber cohesión en las políticas, no necesariamente lo que piensa la gente, pero sí en las políticas y no la tenemos. Tiene que haber, yo por ejemplo no concibo que si va a haber un viraje importante de la política económica, sea conducido por el mismo Matos. Tenemos la experiencia francesa, los 2 primeros años del gobierno de Mitterrand fueron 2 años socialistas y el primer ministro Bourgois nacionalizaba y extendía todo tipo de medidas, digamos, de inspiración casi marxista. Bueno, cuando se dieron cuenta que eso fue un desastre, lo cambiaron y se buscaron otro primer ministro, porque o Matos no creía lo que estaba haciendo, y sería un farsante, yo no me atrevo jamás a pensar que eso es así,
O Matos sí creía que eso era lo bueno, entonces no lo pongan a hacer algo totalmente distinto a lo que él creía, hay que buscarse a uno que realmente crea en eso, pues esos nombres que tú señalaste pueden estar una reserva de ministros de Hacienda y Así jefes de es. gabinete económico. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo a ver qué pasa. Si se da el debate, a Radio Caracas Televisión le interesaría muchísimo Muchas gracias, transmitirlo, de manera que muchas gracias. espero que podamos contar con esa oportunidad y comparto tu opinión de que sería muy útil y sobre todo para el público, para entender mejor lo que está pasando. A lo mejor ayudaría al ministro también a clarificar sus ideas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ti, Muchas Marcelo. gracias a ustedes por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hemos invitado para conversar sobre la muy difícil situación económica que está viviendo el país al doctor Gustavo Tarre Briceño. Gustavo, hay un dicho popular que dice que los venados no corren detrás de los perros. Sin embargo, en política económica está ocurriendo algo muy curioso, que la oposición que tradicionalmente le critica al gobierno cosas como el acudir ante el Fondo Monetario Internacional, aumentar los precios de la gasolina, eliminar subsidios, normalizar las tasas de interés o los tipos de cambio, ahora es la que le está pidiendo al gobierno que haga eso. ¿Qué está pasando en el país? Que ese rol tradicional de la oposición se ha cambiado y quien se resiste a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y quien se resiste al ajuste de precios, tarifas, tasas de interés, tipos de cambio, es el gobierno y no la oposición. Es en realidad algo muy extraño, ¿no? Porque es una oposición que pide cosas que son desagradables, que van a causar un impacto negativo en la opinión. Venimos pidiendo el aumento de la gasolina desde hace muchísimo tiempo. Y eso lo hacía la oposición cuando lo tradicional, digamos, es que la gente dijera, bueno, que el gobierno aumente la gasolina y después le caemos encima y le sacamos provecho político. Pero es que yo creo que lo largo que ha tenido, que ha sido la crisis venezolana, la duración de la crisis tan larga, ha traído un trastocamiento de muchas cosas. Una de ellas es que el rol de oposición yo creo que ya no puede existir. Yo no puedo ser yo tan largo de tiempo. Bueno, son cosas que pueden estar muy cerca de llegar a la situación irremediable. Los países no quiebran y no fracasan, pero una vez se angustia de que Venezuela siga por tan mal camino. Ahora, hay cifras que a uno lo impresionan mucho. Por ejemplo, Venezuela es un país que tiene unos ingresos de dólares envidiables. O sea, con solo 20 millones de habitantes, los ingresos en dólares del país son superiores a los 16.000 millones de dólares. Y a pesar de que ha existido un control de cambio bastante estricto, por lo menos en lo que al mundo empresarial se refiere, las reservas han caído. ¿Cómo Sí, se explica eso? hay también una caída relativa del ingreso. Si comparamos con el año 78, para quedarnos con la misma referencia, para tener el mismo ingreso per cápita en dólares, tendríamos que tener un ingreso petrolero de 36.000 millones, es decir, casi 3 veces más grande. Por la caída de la producción petrolera, la caída del precio del petróleo, el aumento de la población, es decir, no somos tan ricos en petróleo como lo éramos antes. Y luego lo del control de cambio, bueno, es insólito. Yo creo que el diseño, los controles son malos. Ahora, si hubiese alguien esmerado en implementar un mecanismo de control para batir un récord mundial de perversión, pues este diseño pareciera que fuera adrede. Y lo que tú señalas, Marcel, que es insólito, la actividad productiva se ve perjudicada, pero los inventos de viajes ficticios, agencias que se dedican, hay gente que está trabajando en defraudar a la Junta de Administración Cambiaria. Hicieron la locura de una ley de régimen cambiario que establece una cantidad de delitos y no hay el primer preso. Y en realidad hay cosas que sean tremendamente fáciles. Agarren y vean quiénes pidieron dólares para viajes de negocio y no salieron de viaje.
Bueno, y aplíquenle esa ley para que por lo menos sirva para algo. Bueno, eso no se hace. Y las cifras que hay en materia de viajes son descomunales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y es el efecto perverso de los controles. Bueno, que quien no pensaba viajar, inventa el viaje para beneficiarse de un dólar que significa un regalo de 80 bolívares por cada unidad que se compra, ¿no? Ahora, frente a esa situación en que la inversión viene, o sea, ha caído como en ningún otro país del mundo, los salarios se han degradado también de una manera lamentable, el endeudamiento del país ha crecido a unos niveles prácticamente impagables. ¿Qué soluciones propone COPEI? Mire, yo creo que lo primero que habría que hacer es asumir responsabilidades. Y yo creo que todo lo que hemos tenido algún grado de conducción política tenemos que asumirlas, reconocerlas, analizarlas y ver dónde estuvieron las fallas. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho, y en esto me trae a la memoria una frase de Martin Luther King que decía que son muy responsables los que han gobernado y lo han hecho mal, pero son también muy responsables los que no han participado, los que se han abstenido, los que se han colocado al margen. Yo creo que esta crisis trae la necesidad de una mucho mayor participación. Por eso cuando la reacción de la gente es abstenerse de votar, y el voto no es el único elemento de participación, muy lejos de mí el pensar eso, pero yo quisiera ver que esto signifique que haya gente que nos saque a los políticos y se meta en la actividad para presentar nuevas soluciones. Es decir, esa pregunta, ¿qué piensa COPEI? Bueno, la gente está como cansada y no hay otra gente que piense. No quiere decir que nosotros no estemos obligados a pensar, pero a mí me gustaría que hubiese un enriquecimiento del debate, precisamente por la gravedad de la situación. Ahora, diera la impresión, Marcel, que las cosas no son demasiado difíciles, que hay de oposición. Yo tengo que criticar lo que me parece malo, pero no puedo asumir el papel de que todo lo que haga el gobierno lo voy a criticar, de que voy a sacarle provecho a todos los errores, de que no voy a reconocer ningún acierto pensando en ganar la próxima elección. Yo creo que eso ya el país no lo entiende, además uno no le sale a hacerlo, pues no le provoca hacerlo. A mí cuando subieron la gasolina, yo, aleluya, al fin subieron la gasolina. Es decir, las críticas que uno podía hacer es porque no subieron suficiente, sí, porque se quedaron cortos, porque es una torpeza la diferencia que hay entre la gasolina de bajo octanaje y la alta, que va a tener muchos problemas. Pero a mí me entró una satisfacción, porque bueno, al fin están haciendo lo que hay que hacer, por doloroso que sea. Entonces, creo que esto es producto de la crisis y es una cosa que no se ve en otros países. A mí me ha pasado con periodistas internacionales, incluso con analistas políticos de afuera que me hacen exactamente esa observación y dicen, esto es el mundo al revés. Sí. ¿Cómo es posible que esté la oposición? Como tú decías, están los perros corriendo delante y los venados atrás. Pero creo que es eso, ¿no? Las cosas no están para que uno esté sacándole provecho, buscándole provechitos políticos, esas cositas. ¿Y qué es lo tan grave que está pasando que ha hecho que se cambie de esa manera el papel de los partidos políticos de oposición? Mira, algunas cifras. El poder adquisitivo de 1978 para acá se ha reducido 2 veces y media. Tenemos una cifra de desempleo que está entre 12 y 16%, una cifra de subempleo que está por encima del 50%, un producto bruto que viene cayendo. Hay unas pequeñas interrupciones, pero son ya lustros que se puede contar la caída del producto. La caída de la inversión es brutal. Adrúbal Batista me comentaba en estos días que él no conoce, como historiador de la economía, ningún país que haya visto una caída de la inversión privada tan fuerte como la de Venezuela. En un periodo algunas medidas que son relativamente sencillas, que tienen un efecto doloroso y lo que llaman el shock los economistas, pero que luego permiten salir adelante. Y hay una serie de vitrinas en toda América Latina que nos ayudan a ver cuál es el camino correcto. Nos ayudan a ver por el error y no repetir los errores del Perú de la época de Alan García, o repetir los aciertos, como los aciertos de Chile, de Colombia, de México, de Argentina, de Brasil. Entonces, ¿cuál podría ser el catálogo? En primer lugar, una visión de conjunto. Este gobierno ha hecho muchas cosas dolorosas. Hemos tenido muchos de los efectos perniciosos o dolorosos del shock sin las ventajas por no tener la visión de conjunto. Pero digamos, un régimen cambiario, en primer lugar, sin controles y en segundo lugar, como es obvio, con el mercado fijando el precio de la moneda. Una redefinición del régimen de prestaciones sociales. Una negociación con el Fondo Monetario Internacional que restablezca en los mercados internacionales la confianza en Venezuela y que permita que la deuda que significa para el próximo año 1 de cada 3 bolívares el pago de deuda externa pueda ser renegociado y nos den algún respiro. Eso ya crea un clima para la inversión, crea un clima para privatizar, crea un clima para otorgar
obras y servicios en régimen de concesión. Bueno, y ya eso, el país empieza a rodar. No son cosas demasiado complicadas. Están todas en documentos de este gobierno. Porque si tú analizas el discurso que dio el presidente Caldera cuando tomó posesión, el plan Corrales, las diversas formulaciones que ha hecho el gobierno de Venezuela, todas esas cosas están allí. Estos no son inventos diabólicos de la oposición, ni es la dictadura del Fondo Monetario Internacional, son las cosas que hay que hacer. No son demasiado complicadas. Lo único que requieren son, y yo creo que ahí está la dificultad,